Cuando el duque de Mendoza le propuso matrimonio aquella noche, Clara creyó que era su salvación del escándalo. No sabía que estaba aceptando algo mucho más peligroso, un pacto que desafiaría todo lo que la sociedad esperaba de una mujer. Porque él tenía una condición innegociable, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre, y cuando finalmente conoció la verdad, ya era demasiado tarde para echarse atrás, o quizás ya no quería hacerlo. La puerta se cerró con un clic que resonó como una sentencia. Clara Vega y Muntaner retrocedió, su espalda chocando contra la mesa de caoba, el corazón golpeándole las costillas con violencia. Frente a ella, el conde de Vilanova avanzaba con pasos torpes, la corbata torcida, los ojos vidriosos por el vino. Ella buscó el picaporte a ciegas, pero antes de alcanzarlo, voces estallaron del otro lado de la puerta. «¡Están ahí dentro! ¡Los vi entrar!». La puerta se abrió de golpe. 3 damas y 2 caballeros se agolparon en el umbral, sus rostros una mezcla perfecta de escándalo y satisfacción. El conde tenía la mano extendida hacia Clara, quien había retrocedido tanto que parecía acorralada. La escena mentía con elocuencia. Clara sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. A sus 21 años, hija de un vizconde arruinado, sabía que su única moneda de intercambio era su reputación, y acababa de perderla. Los murmullos comenzaron de inmediato, un zumbido venenoso que se extendió por los pasillos del Gran Teatre del Liceu. Pero entonces, una voz cortó el aire como un cuchillo atravesando seda. «Señores, me parece que han interrumpido una conversación privada». El silencio fue instantáneo. Todos se volvieron hacia el hombre que acababa de hablar. Era el duque Álvaro de Mendoza y Sant Clement, y su sola presencia bastaba para hacer que hasta los más altivos bajaran la mirada. 31 años, rasgos afilados, ojos oscuros que parecían leer el alma de quien se atreviera a sostenerle la mirada. Entró en el salón con pasos medidos, su elegancia implacable. «Doña Clara es una dama de bien», dijo con voz gélida, «y cualquiera que insinúe lo contrario tendrá que responder ante mí». Clara levantó la vista, sorprendida. No conocía al duque más que de nombre y reputación. ¿Por qué la defendía? Álvaro se acercó y le ofreció el brazo. Ella lo tomó, sus dedos temblando contra la tela fina de su levita. Juntos salieron del salón bajo las miradas atónitas de Barcelona entera. Pero en lugar de escoltarla al salón principal, Álvaro la condujo hacia uno de los balcones privados del teatro, lejos de las miradas curiosas. «Su excelencia, yo no sé cómo agradecerle», comenzó Clara, su voz apenas un susurro. Álvaro la soltó y se volvió hacia ella. A la luz de las lámparas del balcón, Clara pudo verlo claramente por primera vez. Era más joven de lo que había imaginado, pero había algo antiguo en sus ojos, como si hubiera vivido demasiado en muy poco tiempo. «No me agradezca todavía, doña Clara. Lo que acabo de hacer no es suficiente para salvar su reputación». Clara sintió que el poco aliento que le quedaba escapaba de sus pulmones. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que para mañana al mediodía su nombre estará en boca de toda Barcelona. Dirán que fue sorprendida en una situación comprometedora con el conde de Vilanova. Dirán que es una mujer de moral dudosa, y su familia pagará el precio». Las lágrimas quemaron los ojos de Clara, pero se negó a dejarlas caer. «Ya lo sé, no soy ingenua, su excelencia. Sé exactamente lo que acaba de suceder. Fui víctima de una trampa, pero eso no importará a nadie». Álvaro la estudió en silencio durante un momento largo. Luego, para sorpresa de Clara, asintió. «Tiene razón. Las apariencias importan más que la verdad en nuestra sociedad. Por eso vine a ofrecerle una solución». «¿Una solución?» Álvaro dio un paso hacia ella. Clara pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma sutil a sándalo de su ropa. «Anunciaremos nuestro compromiso, esta misma noche, delante de todos los presentes en el teatro.
Clara lo miró, incrédula. ¿Qué? ¿Pero por qué habría usted? Porque si anunciamos que estamos comprometidos, entonces su presencia a solas con el conde se explicará como un simple malentendido. Diremos que usted estaba buscándome a mí, que el conde intentó aprovecharse de la situación, y que yo intervine para proteger a mi futura esposa. Era brillante. Clara no podía negarlo, pero también era una locura. Su excelencia, usted no me conoce. ¿Por qué habría de arriesgar su propia reputación por mí? Álvaro la miró con una expresión que Clara no pudo descifrar, porque tengo mis propias razones para desear un compromiso matrimonial, y porque usted, doña Clara, parece ser exactamente el tipo de mujer que necesito. No entiendo. No necesita entender, solo necesita decidir. ¿Acepta mi propuesta o prefiere enfrentar la ruina? Clara sintió la rabia subir por su garganta. Eso no es una propuesta, Su Excelencia, es un ultimátum. Quizás, pero es el único que tiene. Clara lo fulminó con la mirada. Aquel hombre era arrogante, frío, calculador, pero también tenía razón. Sin su ayuda, estaba perdida. Necesito saber algo antes de aceptar. ¿Qué gana usted con esto? Porque no creo en los actos de caridad desinteresada, especialmente no entre la nobleza. Por primera vez, algo similar a una sonrisa cruzó el rostro de Álvaro. Es usted más inteligente de lo que pensé. Tiene razón, esto no es caridad, es un acuerdo mutuamente beneficioso. Yo limpio su nombre, y usted me proporciona algo que necesito desesperadamente. ¿Qué? Un escudo contra las presiones de mi familia y de la sociedad. Todos esperan que me case, que produzca un heredero, que continúe el linaje de los Mendoza. Pero yo no tengo intención de hacerlo. Clara frunció el ceño, confundida. ¿Por qué no? Álvaro apartó la mirada, su mandíbula tensándose. Eso no es asunto suyo. Lo único que necesita saber es que si nos comprometemos, nadie podrá presionarme para que me case con otra mujer, y usted recuperará su honor. Pero eventualmente tendríamos que casarnos, ¿y entonces qué? Entonces nos casaremos y viviremos vidas separadas bajo el mismo techo, como hacen tantas parejas de nuestra clase. Usted será la duquesa de Mendoza, con todo el poder y la riqueza que eso conlleva. Yo tendré paz, todos ganan. Clara lo miró fijamente, tratando de ver más allá de esa máscara de indiferencia. Hay algo que no me está diciendo. Hay muchas cosas que no le estoy diciendo, doña Clara, pero no tiene tiempo para interrogarme. Cada minuto que pasamos aquí, los rumores se extienden. ¿Acepta o no? Clara cerró los ojos. Era una locura. Un matrimonio de conveniencia con un hombre que apenas conocía. Un hombre que claramente guardaba secretos. ¿Pero qué alternativa tenía? Acepto. Pero con una condición. Álvaro enarcó una ceja. ¿Cuál? Quiero que pida mi mano apropiadamente a mi padre esta misma noche. Álvaro la estudió durante un momento y luego asintió lentamente. Muy bien, pero primero debemos hacer el anuncio público. Necesito que todos vean que estamos unidos. Tomó la mano de Clara y la colocó sobre su brazo. Juntos regresaron al salón principal, donde la música había cesado y todos los presentes murmuraban en grupos pequeños. Cuando el duque de Mendoza y doña Clara Vega y Muntaner entraron juntos, el silencio cayó como una manta pesada. Álvaro condujo a Clara al centro del salón. Se volvió hacia los presentes, su voz clara y firme. Amigos, tengo el placer de anunciarles que doña Clara Vega y Muntaner ha aceptado convertirse en mi esposa. Estamos oficialmente comprometidos. El salón explotó en murmullos de sorpresa. Clara sintió cientos de ojos clavados en ella, algunos curiosos, otros envidiosos, otros claramente escépticos, pero mantuvo la cabeza alta, su mano firme sobre el brazo de Álvaro. Una hora después, Álvaro llegó a la modesta casa del padre de Clara. El vizconde, un hombre envejecido prematuramente por las preocupaciones financieras,
Recibió al duque con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «Su Excelencia, es un honor, señor vizconde. Vengo a solicitar formalmente la mano de su hija en matrimonio». El padre de Clara miró a su hija, quien asintió casi imperceptiblemente. «Yo, por supuesto, su Excelencia. Sería un honor para nuestra familia». Álvaro asintió, pero antes de irse se volvió hacia Clara. «Vendré a buscarla mañana por la tarde para dar un paseo. Debemos ser vistos juntos con frecuencia si queremos que este compromiso parezca auténtico». Y con eso se fue, dejando a Clara con un torbellino de emociones que no sabía cómo procesar. Los días que siguieron establecieron un patrón. Álvaro llegaba puntualmente cada tarde, y juntos paseaban por la Rambla o por los jardines del Palacio Ducal. Al principio, las conversaciones eran corteses, llenas de los temas seguros que dos extraños podían compartir: el clima, los eventos sociales, las noticias de la ciudad. Durante uno de sus primeros paseos por la Rambla, Clara observaba los edificios que se alzaban a ambos lados de la avenida. «¿Conoce usted la historia del Palacio de la Virreina?», preguntó Álvaro, siguiendo su mirada. «Sé que fue construido por el virrey del Perú para su esposa», respondió Clara, «aunque encuentro irónico que él muriera antes de verlo terminado y que ella viviera allí sola durante décadas. Un palacio construido para el amor, habitado por la soledad». Álvaro la miró con sorpresa apenas disimulada. No esperaba que supiera tanto de arquitectura barcelonesa. Clara sonrió levemente. «Mi padre solía llevarme a recorrer la ciudad cuando era niña. Decía que una mujer educada debía conocer la historia de su tierra, no solo los pasos de baile y el bordado. Su padre es un hombre sabio. Mi padre es un hombre arruinado», corrigió Clara sin amargura. «Pero sí, es sabio. Más de lo que muchos nobles con fortunas intactas». Hubo algo en la manera en que Clara habló, sin autocompasión, pero con honestidad, que hizo que Álvaro la mirara con renovado interés. No era como las otras damas de la nobleza, que se quejaban constantemente de pequeñas incomodidades o fingían ignorancia para parecer más delicadas. En otro paseo, esta vez por los jardines del Palacio Ducal, Clara se detuvo junto a un rosal antiguo, tocando con cuidado los pétalos de una flor blanca. «Este rosal debe tener décadas», observó. «Fue plantado por mi abuela», dijo Álvaro. «Mi madre lo cuidaba como si fuera un tesoro». Clara notó el cambio en su voz cuando mencionó a su madre. Un tono más suave, casi vulnerable. No hizo preguntas, simplemente continuó admirando las rosas. «Son hermosas. Debe requerir mucho cuidado mantenerlas así. El jardinero dice que las rosas antiguas son resistentes. A diferencia de las variedades modernas, estas no necesitan atención constante para sobrevivir. Solo necesitan que las dejen en paz». Clara lo miró de reojo, preguntándose si estaba hablando solo de rosas. Con el paso de las semanas, las conversaciones se volvieron menos cautelosas. Álvaro descubrió que Clara leía a Cervantes y a Calderón, que tenía opiniones firmes sobre la administración de tierras y que podía discutir sobre política con una lucidez que ponía en vergüenza a la mayoría de los hombres de su círculo. Clara, por su parte, comenzó a notar las pequeñas cosas, la manera en que Álvaro siempre caminaba del lado de la calle, protegiéndola del barro que salpicaban los carruajes, cómo se quitaba la levita sin decir palabra cuando ella temblaba de frío, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba de su madre, pero se endurecían como piedra cuando alguien mencionaba a su padre. Los bailes a los que asistían juntos se convirtieron en otra forma de conocerse. Álvaro era un bailarín experto, guiando a Clara con una gracia que hablaba de años de entrenamiento. Pero Clara notó algo más: la manera en que su mandíbula se tensaba cuando otro caballero se acercaba a solicitar un baile, cómo su mirada seguía a Clara incluso cuando ella bailaba con otros. Durante uno de esos bailes, el marqués de Blackwood se acercó a Clara con una reverencia exagerada. «Doña Clara,
¿Me concedería el honor de este vals? Clara, por cortesía, aceptó, pero no se le escapó la manera en que Álvaro observaba desde el lateral del salón, sus manos cerradas en puños, su postura más rígida de lo habitual. Cuando el baile terminó y Clara regresó a su lado, Álvaro no dijo nada por un momento, pero tomó su mano y la colocó sobre su brazo con un gesto que parecía casi posesivo. ¿Está cansada?, preguntó con voz neutra, aunque había cierta tensión en su mandíbula. Un poco. Tengo compromisos temprano por la mañana. Deberíamos retirarnos. Clara lo miró, notando cómo sus ojos habían seguido cada movimiento del vals con Blackwood, cómo su postura se había vuelto más rígida. Pero él no dijo nada más. Simplemente ofreció su brazo y la condujo hacia la salida con pasos firmes, casi apresurados. En otro baile, una semana después, una dama comentó en voz alta, lo suficientemente cerca para que Clara escuchara: «Pobre duque, casarse con una mujer sin dote, de una familia arruinada. Debe estar desesperado por sellar ese escándalo». Clara sintió el ardor de la humillación subir por su cuello, pero mantuvo la compostura. Estaba acostumbrada a los comentarios crueles, pero antes de que pudiera responder, Álvaro apareció a su lado. «Señora», dijo con una voz tan fría que la mujer palideció, «si vuelvo a escuchar que cuestiona el honor de mi prometida, me aseguraré personalmente de que ninguna puerta de la buena sociedad se abra para usted o su familia nunca más». La mujer tartamudeó una disculpa y se alejó rápidamente. Álvaro se volvió hacia Clara, su expresión suavizándose. «¿Se encuentra bien?». Clara asintió, incapaz de hablar por un momento. No era el hecho de que la hubiera defendido, eso era lo esperado de un prometido. Era la intensidad con la que lo había hecho, como si la ofensa a ella fuera una ofensa personal a él. «Gracias. No tiene que agradecerme. Es mi deber protegerla». «Deber». La palabra cayó entre ellos como una piedra. Clara asintió y apartó la mirada, recordándose que eso era todo lo que era para él, un deber. Pero esa noche, cuando Álvaro la escoltó de regreso a su casa, Clara notó que su mano permanecía sobre la de ella en su brazo por más tiempo del necesario. Y cuando finalmente se despidieron, hubo un momento, apenas un segundo, en que sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos, algo que ninguno de los dos nombró. Durante uno de sus paseos por el jardín del palacio, Clara encontró un libro abandonado en uno de los bancos de piedra. Era una edición de Don Quijote, con notas en los márgenes. «¿Es suyo?», preguntó mostrándolo a Álvaro. «Solía leerlo con mi madre», dijo él, tomando el libro con cuidado, como si fuera algo frágil. «Ella decía que Don Quijote no estaba loco, solo veía el mundo como debería ser en lugar de como era. Era una mujer sabia». Álvaro pasó los dedos por la cubierta gastada del libro. Era una mujer triste, atrapada en un matrimonio donde solo era valorada por su capacidad de dar herederos. Cuando murió, yo tenía 10 años, y juré que nunca. Se detuvo abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de que estaba diciendo demasiado. Clara esperó, sin presionar. Después de un momento, Álvaro continuó, su voz más baja. «Juré que nunca me casaría por deber, y sin embargo, aquí estamos». «Pero esto es diferente», dijo Clara suavemente. «Esto es un acuerdo entre dos personas que entienden los términos. No hay engaño, no hay expectativas falsas». Álvaro la miró, y por un momento, Clara vio algo en sus ojos que no supo interpretar. «¿Y eso la hace feliz? ¿Un matrimonio sin engaños, pero también sin otra cosa?». Clara sintió su corazón latir más rápido. «No sé si me hace feliz, pero me hace sentir segura, y eso es más de lo que muchas mujeres pueden decir». Álvaro asintió lentamente y devolvió el libro al banco donde Clara lo había encontrado. «Supongo que tiene razón». Pero mientras continuaban su paseo en silencio, Clara no pudo evitar preguntarse qué era esa otra cosa que Álvaro había mencionado.
y por qué su corazón se aceleraba cada vez que él estaba cerca. A medida que las semanas pasaban, Clara se descubrió esperando con anticipación las visitas de Álvaro. Se vestía con más cuidado, elegía libros que pensaba que podrían interesarle, preparaba temas de conversación, y aunque se decía a sí misma que era solo para que los paseos fueran menos aburridos, en el fondo sabía que era algo más. Álvaro, por su parte, comenzó a notar cosas que no debería notar. La manera en que Clara se mordía el labio inferior cuando estaba pensando en algo, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de libros, el sonido de su risa, rara pero genuina, y especialmente la manera en que otros hombres la miraban. Durante un paseo por la Rambla, un joven conde se detuvo para saludar a Clara con demasiada familiaridad. Álvaro sintió una tensión en su pecho que no reconoció de inmediato. Cuando finalmente se alejaron, se dio cuenta de que había estado apretando la mandíbula tanto que le dolía. «Es solo porque debo proteger las apariencias», se dijo a sí mismo. «Y si otros hombres creen que pueden cortejarla, el compromiso parecerá débil». Pero esa noche, solo en su gabinete, tuvo que admitir que el incómodo que sentía no tenía nada que ver con las apariencias. Tenía que ver con la idea de que otro hombre pudiera hacer reír a Clara de esa manera, que otro hombre pudiera caminar a su lado, que otro hombre pudiera... Se detuvo antes de completar ese pensamiento. Era un camino peligroso, uno que había jurado no recorrer. Pero cada día que pasaba, ese camino se volvía más difícil de evitar. El anuncio de la fecha de la boda llegó más rápido de lo que Clara esperaba. 3 meses desde el compromiso se casarían en una ceremonia discreta. No porque quisieran privacidad, le explicó Álvaro, sino porque una boda grande atraería demasiadas preguntas sobre la rapidez del matrimonio. Clara aceptó sin objeciones. Después de todo, esto era lo acordado. Un matrimonio de conveniencia, nada más. Pero mientras se preparaba para su boda, mientras elegía el vestido y aceptaba las felicitaciones superficiales de la sociedad, Clara no pudo evitar preguntarse si estaba cometiendo el error más grande de su vida. No porque el matrimonio fuera una farsa, sino porque temía que para ella ya no lo fuera, y no tenía idea de si Álvaro sentía lo mismo. El matrimonio se celebró en una capilla privada en las afueras de Barcelona, con solo el padre de Clara, doña Penélope y un puñado de testigos presentes. Clara lucía un vestido sencillo de encaje color marfil. Álvaro estaba impecable con su traje oscuro, pero fue su mirada lo que hizo que Clara contuviera la respiración cuando se encontraron frente al altar. Había algo diferente en sus ojos aquella mañana, algo que parecía vulnerabilidad, o quizás miedo, pero desapareció tan rápido que Clara pensó que lo había imaginado. Los votos fueron tradicionales, las palabras las mismas que se habían repetido durante siglos. Pero cuando Álvaro dijo «acepto», su voz tembló ligeramente. Y cuando Clara respondió con las mismas palabras, sintió que algo cambiaba irrevocablemente entre ellos. El sacerdote los declaró marido y mujer. Álvaro se inclinó para sellar el matrimonio con un beso, y por un momento sus labios se rozaron en un contacto tan breve que apenas podía llamarse beso, pero fue suficiente para que Clara sintiera un chispazo recorrer toda su columna. La celebración posterior fue modesta, una comida en el palacio ducal con los pocos invitados. Doña Penélope abrazó a Clara con lágrimas en los ojos. «Cuida de él», susurró. «Es más frágil de lo que parece». Clara asintió, sin saber muy bien qué responder. Cuando los invitados se fueron y la noche cayó sobre el palacio, Clara fue conducida a sus habitaciones. No las habitaciones de la duquesa que compartirían con Álvaro, sino una suite separada, elegantemente decorada pero claramente distante de las habitaciones del duque. Una criada la ayudó a desvestirse y le trajo un camisón de seda. Clara se sentó en la cama,
esperando. No sabía qué esperaba exactamente. Álvaro había sido claro desde el principio. Vivirían vidas separadas. Pero una parte de ella, una parte pequeña e irracional, esperaba que quizás, pasó una hora, luego 2. Álvaro no vino. Clara finalmente se acostó, sintiéndose tonta por haber esperado algo diferente. Esto era exactamente lo que habían acordado, exactamente lo que ella había aceptado. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando los sonidos distantes del palacio, no pudo evitar sentir que algo precioso se le había escapado de entre los dedos. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Clara y Álvaro desayunaban juntos, una formalidad cortés. Luego él se retiraba a su gabinete para atender los asuntos del ducado, y ella exploraba el palacio, conocía a los sirvientes, comenzaba a familiarizarse con su nuevo hogar. Las cenas eran en el comedor principal, solo ellos dos sentados en extremos opuestos de una mesa larga. Las conversaciones eran educadas, sobre temas seguros. Pero había una tensión subyacente que ninguno de los dos nombraba. Una noche, durante la cena, Clara mencionó que había encontrado la habitación de la madre de Álvaro, preservada exactamente como la había dejado. «Espero que no le moleste que la haya explorado», dijo. Los sirvientes dijeron que nadie entraba allí hace años. Álvaro levantó la vista de su plato, su expresión inescrutable. «No me molesta. Era de esperarse que quisiera conocer el palacio. Tiene muchos libros. Su madre era una mujer culta». Lo era. Hubo un silencio largo. Luego Álvaro dejó su cubierto y la miró directamente. «¿Puedo preguntarle algo, Clara?» Era la primera vez que usaba su nombre sin el título desde la boda. «Por supuesto. ¿Es feliz aquí?» La pregunta la tomó por sorpresa. Clara consideró mentir, decir que sí, que todo era perfecto. Pero algo en la manera en que Álvaro la miraba le hizo responder con honestidad. «No sé si feliz es la palabra correcta. Estoy cómoda, estoy segura. Pero hay una diferencia entre estar cómoda y estar feliz». Álvaro asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. «¿Y usted?», se atrevió a preguntar Clara. «¿Es feliz?». Álvaro la miró durante un momento largo. «No he sido feliz desde que tenía 10 años. No esperaba que el matrimonio cambiara eso». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Clara sintió su corazón apretarse. «Eso es muy triste, Álvaro. Es la verdad». Se levantó de la mesa dejando su comida a medias. «Si me disculpa, tengo documentos que revisar». Y se fue, dejando a Clara sola en el comedor, preguntándose cómo habían llegado a este punto. Casados, viviendo bajo el mismo techo y sin embargo más distantes que cuando eran extraños. Pero las cosas comenzaron a cambiar de maneras sutiles. Una tarde, Clara estaba en el jardín cuando una tormenta repentina estalló. Corrió hacia el palacio, pero para cuando llegó estaba empapada. Álvaro la encontró en el vestíbulo temblando, el agua goteando de su vestido. Sin decir palabra, se quitó su levita y la envolvió en ella. Luego llamó a las criadas con urgencia. «Preparen un baño caliente para la duquesa, ahora». Clara lo miró, sorprendida por la preocupación en su voz. «Estoy bien. Es solo un poco de agua. Podría enfermar». Había algo más que simple cortesía en su tono. Había genuina preocupación. Clara sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Gracias». Álvaro asintió brevemente, pero sus ojos permanecieron en ella un momento más de lo necesario antes de alejarse. Esa noche, Clara cayó enferma con fiebre. El médico fue llamado, quien recetó reposo y tónicos. Clara pasó 3 días en cama, sintiéndose miserable. Y durante esos 3 días, Álvaro visitó sus habitaciones cada mañana y cada noche. No se quedaba mucho tiempo, solo se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero el hecho de que viniera en absoluto significaba algo.
La última noche de su enfermedad, Clara despertó de una pesadilla, desorientada y asustada. Llamó a la criada, pero quien apareció fue Álvaro. La criada fue a buscar más agua, explicó. Me pidió que me quedara hasta que regresara. Se sentó en una silla junto a su cama y Clara notó que lucía cansado, como si él tampoco hubiera dormido bien. No debería estar aquí, murmuró Clara. Podría contagiarse. Ya estuve expuesto. Si voy a enfermar, ya es tarde para evitarlo. Clara lo miró. Este hombre que había aceptado casarse con ella por conveniencia, que había jurado mantener la distancia, y que ahora estaba sentado junto a su cama a medianoche porque una criada se lo había pedido. Álvaro, dijo suavemente, ¿por qué hace esto? ¿Hacer qué? Cuidar de mí, preocuparse. Esto no era parte del acuerdo. Álvaro guardó silencio durante tanto tiempo que Clara pensó que no respondería. Pero finalmente habló. No todo puede reducirse a acuerdos y términos, Clara. Eres mi esposa, aunque no de la manera tradicional, sigues siendo mi responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Eso es todo lo que soy? Los ojos de Álvaro se encontraron con los suyos, y Clara vio algo allí que hizo que su respiración se detuviera. No, no eres solo eso, pero no puedo, no sé cómo. Se detuvo, claramente luchando con algo. La criada regresó en ese momento con el agua, y el momento se rompió. Álvaro se levantó rápidamente. Descanse, Clara, necesita recuperarse. Y se fue antes de que ella pudiera decir algo más. Pero Clara no pudo dormir durante horas, repitiendo sus palabras en su mente. No eres solo eso. ¿Qué significaba? ¿Qué era ella para él, si no solo una responsabilidad? Los días que siguieron a su recuperación trajeron más cambios. Álvaro comenzó a invitarla a su gabinete por las tardes, mostrándole los libros de cuentas del ducado, pidiéndole su opinión sobre decisiones administrativas. Clara demostró tener una mente aguda para los números y una comprensión intuitiva de la gestión de tierras. ¿Dónde aprendió esto?, preguntó Álvaro una tarde, claramente impresionado por una sugerencia que Clara había hecho sobre la rotación de cultivos. Mi padre, cuando nuestra fortuna comenzó a declinar, él me enseñó todo sobre administración. Decía que el conocimiento era el único patrimonio que nadie podía quitarme. Álvaro la miró con algo que parecía respeto, quizás incluso admiración. Su padre es un hombre excepcional, lo es, y lo extraño. Debería invitarlo a visitarnos. Este es su hogar también ahora. El gesto conmovió a Clara más de lo que podía expresar. Gracias, Álvaro. Eso significa mucho para mí. También comenzaron a cenar juntos en un salón más pequeño, más íntimo. Las conversaciones se volvieron menos cautelosas, más personales. Álvaro le habló de su infancia, de su madre, de los libros que amaba. Clara compartió sus propios recuerdos, sus sueños, sus miedos. Una noche, después de una cena particularmente agradable, se quedaron en el salón, bebiendo vino junto a la chimenea. La conversación había fluido fácilmente, y ahora permanecían en un silencio cómodo. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Clara finalmente. Siempre puede preguntar. ¿Por qué realmente no quiere tener hijos? Sé que mencionó a su madre, pero siento que hay más. Álvaro miró el fuego durante un momento largo. Clara pensó que no respondería, pero luego comenzó a hablar, su voz baja pero firme. Mi padre veía a mi madre como un medio para un fin, un útero para producir herederos. Cuando tuvo dificultades para concebir después de mí, la trató con crueldad. Le decía que era defectuosa, que no cumplía con su deber. La vi marchitarse bajo el peso de esa expectativa, día tras día, año tras año. Cuando finalmente murió, no sé si fue de enfermedad o simplemente de tristeza, Clara sintió lágrimas quemar sus ojos. Lo siento mucho. Juré que nunca sería como él, que nunca valoraría a una mujer solo por su capacidad de darme hijos, que el apellido Mendoza moriría conmigo antes de perpetuar ese ciclo de crueldad. Pero Álvaro, dijo Clara suavemente,
Usted no es su padre. Lo sé sin siquiera haberlo conocido. Álvaro se volvió hacia ella, sus ojos brillando con algo que podría haber sido esperanza o miedo. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque he visto cómo trata a los sirvientes, a los arrendatarios, a su tía. He visto su amabilidad, su paciencia. Un hombre como su padre no sería capaz de esas cosas. Álvaro la miró durante un momento largo, y luego hizo algo que sorprendió a ambos. Extendió su mano y tomó la de ella. Sus dedos se entrelazaron, el contacto enviando chispazos por el brazo de Clara. «Gracias», murmuró él, «por decir eso». Se quedaron así durante minutos que se sintieron como horas mirándose a los ojos, sus manos unidas. Clara sintió que algo cambiaba entre ellos, algo fundamental, pero antes de que pudiera nombrarlo, Álvaro soltó su mano y se puso de pie. «Es tarde, debería retirarse». Clara asintió, sintiéndose extrañamente decepcionada, pero mientras caminaba hacia sus habitaciones podía sentir aún el calor de su mano en la suya. Las semanas pasaron y la tensión entre ellos crecía. Había momentos robados, miradas que duraban demasiado, roces accidentales que no se sentían tan accidentales. Clara se descubrió pensando en Álvaro constantemente, preguntándose qué estaría haciendo, deseando estar cerca de él. Y Álvaro, por su parte, luchaba contra sentimientos que había jurado no permitir. Se descubría buscando excusas para ver a Clara, para hablar con ella, para estar en su presencia. Y los celos que sentía cuando otros hombres la miraban se habían vuelto casi insoportables. Durante un baile al que asistieron como pareja casada, el marqués de Blackwood se acercó a saludar. Clara fue cortés pero distante. Álvaro notó cómo Blackwood la miraba, con una intensidad que hizo que su sangre hirviera. Cuando Blackwood finalmente se alejó, Álvaro tomó la mano de Clara. «Bailemos». No fue una petición, fue casi una orden. Clara, sorprendida por el tono, asintió. Álvaro la condujo a la pista, tomándola de la cintura con más firmeza de lo habitual. «¿Sucede algo?», preguntó Clara mientras comenzaban a bailar. «No me gusta la manera en que ese hombre la mira». Clara sintió su corazón acelerarse. «¿Está celoso?». Álvaro la miró directamente a los ojos. Sí, la simple admisión dejó a Clara sin aliento. No había pretexto de proteger las apariencias, no había excusa de deber, solo honestidad cruda. «Pero no debería estarlo», continuó Álvaro, su voz tensa. «Acordamos que este matrimonio sería solo en nombre, que viviríamos vidas separadas, pero cada día que pasa me resulta más difícil mantener esa distancia». Clara sintió que el mundo se reducía solo a ellos dos. «A mí también». Álvaro la atrajo más cerca, violando todas las reglas del decoro. Sus rostros quedaron a centímetros uno del otro. «Clara, esto no era parte del plan. No debía sentir, no debía...». «¿Qué?», susurró ella. «¿Qué no debía sentir?». Álvaro cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor. «Nada. Debía no sentir nada, pero fracasé completamente en eso». Antes de que Clara pudiera responder, la música terminó. Álvaro la soltó abruptamente, su expresión volviendo a esa máscara de control que Clara había aprendido a odiar. «Deberíamos irnos. Es tarde». El viaje de regreso al palacio fue en silencio, pero era un silencio cargado de todo lo no dicho. Cuando llegaron, Álvaro la escoltó hasta sus habitaciones como siempre, pero esta vez, cuando llegaron a su puerta, no se fue de inmediato. «Clara», comenzó, su voz ronca, «necesito que sepas algo». Ella esperó, su corazón latiendo con fuerza. «Cuando acepté este matrimonio, creí que podría mantenerlo simple, que podríamos ser compañeros cordiales que compartían un techo. Pero me equivoqué. Cada día contigo hace que sea más difícil recordar por qué construí todos estos muros. Y me aterroriza lo que significa». Clara tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «A mí también me aterroriza».
Porque esto se suponía que era solo un acuerdo y se ha convertido en mucho más. Álvaro levantó su mano libre y tocó suavemente la mejilla de Clara. Era la primera vez que la tocaba con tanta ternura, con tanta intención. Clara sintió que se derretía bajo su contacto. «No sé cómo hacer esto», admitió él. «No sé cómo ser el tipo de esposo que mereces. No sé si puedo darte lo que necesitas». «¿Y qué crees que necesito?». Álvaro la miró con tanta intensidad que Clara sintió que podía ver directamente en su alma. Amor, una familia, todas las cosas que juré no dar. Clara dio un paso más cerca, eliminando casi por completo el espacio entre ellos. «¿Y si lo que necesito es solo a ti, tal como eres?». Álvaro la miró con una mezcla de esperanza y miedo. Lentamente, como si estuviera luchando contra cada instinto, inclinó su cabeza hacia la de Clara. Sus labios se rozaron, suaves, tentativos, una pregunta más que una afirmación. Clara respondió inclinándose hacia él, profundizando el beso. Fue diferente al beso rápido de su boda. Fue lento, lleno de emoción contenida, de meses de tensión finalmente liberada. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Álvaro apoyó su frente contra la de Clara. «Esto lo cambia todo», susurró. «Lo sé. Tengo miedo. Yo también». Álvaro se apartó ligeramente para mirarla. «Pero quiero intentarlo. Contigo, si tú también quieres». Clara sonrió a través de las lágrimas que no se había dado cuenta que estaban cayendo. «Sí, quiero intentarlo». Esa noche, por primera vez, Álvaro no se fue a sus propias habitaciones. Se quedaron despiertos hasta el amanecer, hablando, compartiendo miedos y sueños, construyendo algo nuevo sobre los cimientos de su acuerdo original. Los días que siguieron fueron diferentes, más cálidos, más íntimos. Álvaro comenzó a visitarla en sus habitaciones por las noches, y aunque mantenían cierta distancia física, la distancia emocional se había evaporado completamente, pero aún había secretos. Álvaro no le había contado toda la verdad sobre su condición, y Clara sentía que había algo más que él no estaba diciendo. La revelación llegó una tarde cuando doña Penélope visitó el palacio. Pidió hablar con Álvaro en privado, y Clara, respetando su privacidad, se retiró al jardín. Pero media hora después, doña Penélope la buscó con expresión seria. «Clara, necesito hablar contigo también. Hay algo que Álvaro debería haberte dicho hace tiempo, pero sé que no lo ha hecho». Clara sintió un escalofrío de aprehensión. «¿Qué es?». Doña Penélope suspiró profundamente. «Álvaro no es estéril, nunca lo fue. La enfermedad de la infancia existe, pero no lo dejó incapaz de tener hijos. Esa fue una mentira que él creó para protegerse, para asegurarse de que nadie esperara herederos de él». Clara sintió que el mundo se inclinaba. Todas las conversaciones, todas las decisiones que había tomado basándose en esa supuesta verdad, habían sido basadas en una mentira. «¿Por qué?», logró preguntar. «Porque tiene tanto miedo de convertirse en su padre, que decidió que la única manera de evitarlo era no tener hijos en absoluto. Es una elección, Clara, no una condición médica». Clara se sentó en el banco más cercano, tratando de procesar la información. «¿Él sabe que usted me está diciendo esto?». «No, pero creo que debes saberlo, especialmente ahora que veo cómo son las cosas entre ustedes. Hay amor ahí, Clara, amor real, y el amor merece honestidad». Doña Penélope se fue, dejando a Clara con un torbellino de emociones, rabia por la mentira, tristeza por el miedo que había llevado a Álvaro a crear esa mentira, y confusión sobre qué significaba esto para su futuro. Esa noche, cuando Álvaro vino a buscarla para la cena, Clara lo confrontó. «Tu tía me contó la verdad». Álvaro palideció. «¿Qué verdad? Que no eres estéril, que nunca lo fuiste, que todo fue una mentira». Álvaro cerró los ojos, su rostro una máscara de dolor. «Clara, yo... ¿Por qué?». Su voz se quebró. «¿Por qué mentirme?». «Porque tenía miedo», explotó Álvaro.
porque cada vez que pienso en tener hijos, veo a mi padre. Veo cómo destruyó a mi madre con su obsesión. Veo cómo convirtió algo que debería ser hermoso en algo terrible y cruel. Clara dio un paso hacia él, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero me mentiste. Tomé decisiones basándome en esa mentira. Acepté renunciar a la maternidad basándome en esa mentira. Lo sé, y lo siento, pero Clara, incluso sabiendo la verdad, mi decisión no cambia. No quiero tener hijos, no porque no pueda, sino porque elijo no hacerlo, porque tengo demasiado miedo de repetir los errores de mi padre. Clara lo miró, viendo realmente por primera vez al hombre aterrorizado que se escondía detrás de la máscara del duque. ¿Y si te dijera que no me importa, que te elijo a ti, con o sin hijos? Álvaro la miró con incredulidad. ¿Cómo puedes decir eso? Te estoy pidiendo que renuncies a la maternidad, que renuncies a la posibilidad de tener una familia. Clara tomó sus manos entre las suyas. Tú eres mi familia, Álvaro. Y si la elección es entre tener hijos con alguien que no amo o construir una vida contigo sin ellos, entonces elijo lo segundo. Cada vez, sin dudarlo. Pero algún día podrías arrepentirte. Podrías resentirme por haberte quitado esa opción, o podríamos construir un legado diferente, uno basado no en sangre, sino en las vidas que tocamos, en las personas que ayudamos, en el amor que compartimos. Álvaro la atrajo hacia él, abrazándola con desesperación. No merezco su amor. Clara se apartó lo suficiente para mirarlo. Eso lo decido yo. Y yo decido que sí lo merece. Se besaron entonces, un beso lleno de promesas y perdón. Cuando se separaron, Álvaro tenía lágrimas en los ojos. Te amo, Clara. Sé que no debería, sé que esto complica todo, pero te amo. Clara sonrió a través de sus propias lágrimas. Yo también te amo, Álvaro. Pero su felicidad fue interrumpida días después, cuando una amenaza surgió. El marqués de Blackwood, quien había estado observando de lejos, finalmente mostró sus cartas. Llegó al palacio sin anuncio, exigiendo hablar con Álvaro. Clara estaba presente cuando Blackwood fue escoltado al salón. Había algo en su sonrisa que le dio escalofríos. «Su excelencia, duquesa», dijo con una reverencia burlona, «qué encantador verlos juntos, tan felices, tan enamorados». «¿Qué quiere Blackwood?», preguntó Álvaro con voz gélida. «Simplemente vine a compartir información interesante que llegó a mis oídos. Al parecer, su condición médica no es tan real como ha hecho creer a la sociedad. De hecho, he encontrado al médico que lo atendió de niño. Un hombre muy conversador cuando se le ofrece la cantidad correcta de dinero». Clara sintió que su sangre se helaba. «¿Qué está insinuando?», preguntó Álvaro, su voz peligrosamente baja. «Que usted ha estado mintiendo sobre su capacidad de producir herederos, que ha engañado no solo a la sociedad, sino también a su propia esposa. Imagino que la nobleza de Barcelona encontraría esa información fascinante. Un duque que elige terminar su linaje por capricho personal». Clara dio un paso adelante antes de que Álvaro pudiera responder. «Diga lo que quiera, marqués. La verdad es que yo lo sé todo. Sé sobre la elección de mi esposo y la apoyo completamente». Blackwood la miró con sorpresa. «¿De verdad? Una mujer joven dispuesta a renunciar a la maternidad por un hombre que ni siquiera puede amarla apropiadamente. Él me ama más de lo que usted podría entender», dijo Clara firmemente. «Y yo lo elijo a él, con todas sus decisiones y todos sus miedos. Porque el amor no se trata de cumplir expectativas sociales. Se trata de elegir a alguien todos los días, incluso cuando es difícil». Álvaro se acercó y tomó la mano de Clara. «Y yo la elijo a ella, cada día, por el resto de mi vida. Así que puede decirle a toda Barcelona lo que quiera, no cambiará nada entre nosotros». Blackwood los miró con odio apenas contenido. «Entonces son unos tontos. Pero no se preocupen,
Me aseguraré de que todos sepan qué tipo de duque tienen. Hágalo, dijo Álvaro. Pero antes de salir de este palacio, debería saber que yo también he estado reuniendo información sobre sus deudas de juego, sobre los fondos que malversó del patrimonio de su difunto tío, sobre las mujeres casadas con las que ha tenido aventuras. Así que si va a arruinar mi reputación, yo arruinaré la suya. Y creo que mi reputación puede sobrevivir mejor que la suya. Blackwood palideció. Por un momento, pareció que iba a protestar, pero luego se dio la vuelta y salió del palacio sin decir palabra más. Cuando se fue, Clara se volvió hacia Álvaro. ¿Realmente tienes esa información sobre él? Álvaro sonrió levemente. Algo suficiente para asustarlo. Pero Clara, incluso si no la tuviera, no me importaría. Dejaría que difundiera todos los rumores que quisiera, porque tenerte a mi lado vale más que cualquier reputación. Clara lo abrazó, sintiendo una mezcla de alivio y amor tan intensa que apenas podía respirar. Entonces estamos juntos en esto. Pase lo que pase, pase lo que pase, repitió Álvaro. Los meses que siguieron trajeron cambios, tanto para ellos como para Barcelona. Blackwood, efectivamente, esparció rumores sobre la decisión de Álvaro de no tener herederos. Algunos nobles los criticaron, otros los apoyaron. Pero Álvaro y Clara enfrentaron cada comentario, cada murmullo, juntos. Se convirtieron en mecenas de escuelas para niños pobres, de hospitales, de asilos para viudas y mujeres desamparadas. Si no iban a dejar un legado de sangre, dejarían un legado de compasión y cambio social. Doña Penélope los apoyó completamente, convirtiéndose en una de sus aliadas más fuertes. Una tarde, mientras tomaban té juntos, tomó las manos de ambos. Mi hermana estaría tan orgullosa de ti, Álvaro. No por renunciar a tener hijos, sino por elegir el amor por encima del deber, por romper el ciclo que destruyó su vida. Álvaro besó la mano de su tía, con lágrimas en los ojos. Gracias, tía. Eso significa todo para mí. Un año después de su boda, Álvaro y Clara renovaron sus votos en una ceremonia privada en la costa de Sitges. Esta vez no fue por conveniencia o apariencia. Fue porque querían declarar su amor libremente, sin las sombras del pasado. Clara lucía un vestido sencillo de encaje, con flores silvestres en el cabello. Álvaro estaba de pie frente a ella, mirándola como si fuera lo más precioso del mundo. Clara, comenzó, su voz llena de emoción, cuando te conocí, estaba perdido en mi propio miedo. Había construido muros tan altos que creía que nadie podría escalarlos. Pero tú no intentaste escalarlos. Simplemente me mostraste que podía derribarlos yo mismo. Me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Te prometo que pasaré el resto de mi vida amándote, respetándote, eligiéndote. Nuestro legado no será de sangre, sino de amor. Y eso es más que suficiente. Clara, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó sus manos. Álvaro, cuando acepté tu propuesta aquella noche, creí que estaba aceptando un matrimonio de conveniencia, pero encontré algo mucho más valioso. Encontré un compañero, un amigo, un amor. Me enseñaste que la felicidad no viene de cumplir expectativas, sino de la valentía de ser uno mismo. Te prometo que pasaré el resto de mi vida construyendo contigo un mundo donde solo nosotros importemos, donde el amor sea suficiente. Se besaron mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era un momento perfecto, no porque todo fuera fácil, sino porque habían elegido enfrentar las dificultades juntos. Los años pasaron. Álvaro y Clara envejecieron juntos, enfrentando críticas y celebrando victorias. El palacio se convirtió en un refugio para artistas, escritores, personas que buscaban la libertad de vivir según sus propios términos. Nunca tuvieron hijos, pero su legado vivió en cada escuela que fundaron, en cada familia que ayudaron, en cada vida que tocaron.
Y en las tardes tranquilas, cuando caminaban juntos por el jardín que habían cuidado durante décadas, sabían que habían tomado la decisión correcta. Una tarde de otoño, muchos años después, Álvaro y Clara estaban sentados en un banco del jardín, observando las hojas caer suavemente. Álvaro tomó la mano de Clara, entrelazando sus dedos arrugados con los de ella. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Clara sonrió. Ni un solo día. ¿Y tú? Elegirte fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. La única decisión verdaderamente libre. Se quedaron así hasta que el sol se puso, dos almas que habían encontrado en el otro no solo compañía, sino propósito. Entendieron que un legado no necesita ser hecho de sangre y nombres en testamentos, sino de momentos vividos y del silencio compartido entre dos almas que se bastan. Álvaro encontró en Clara la familia que nunca tuvo, una basada en el deseo y no en el deber. Clara descubrió que el amor no es una obligación de continuidad, sino la coraje de construir un mundo donde apenas ellos dos habitan. Pues ni todos los jardines necesitan de nuevas semillas para florecer. Algunos son perfectos apenas por el frescor de la hierba y por el brillo del sol que los ilumina hoy. Y así, en la quietud de aquella tarde de otoño, Álvaro y Clara cerraron los ojos por última vez, sus manos entrelazadas, sus corazones latiendo al unísono. No dejaron herederos de sangre, pero dejaron un mundo ligeramente mejor, lleno de personas que habían aprendido que el amor verdadero no se mide por lo que produce, sino por lo que es, puro, libre, suficiente. Álvaro y Clara nos enseñaron que el amor verdadero no se mide por lo que construimos para otros, sino por lo que elegimos ser juntos. ¿Te has sentido identificada con alguna parte de esta historia? ¿Alguna vez elegiste tu propia felicidad por encima de lo que esperaban de ti? Cuéntame en los comentarios, me encanta conocer tus experiencias. Y para que sepamos que nos acompañaste hasta el final, escribe la palabra libre. Si aún no estás suscrita a Cuentos de Amor de Época, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad de amantes de las historias de época. Activa la campanita y nunca te perderás un relato. Nos vemos muy pronto. Gracias. Que Dios te bendiga siempre.